Este mes está siendo el cuarto jueves con día feriado y estas cosas capaz más, que suena raro, porque el jueves pasado fueron las elecciones y no estaría siendo posible hacer una charla el día de las elecciones. La idea del ciclo, el ciclo se llama Saliendo del Termo, y la idea es poder traer algunas discusiones o algunas temáticas a nuestras charlas cotidianas, que no solemos tener nuestras charlas cotidianas dentro de la facultad, que a veces de alguna manera sí nos metemos en un termo y no nos enteramos de muchas cosas que están pasando y que tienen que ver también con lo que es nuestra carrera o lo que estamos estudiando. Entonces, bueno, la idea es esa. Ya en las charlas anteriores vino gente de empresas a contar su experiencia, vinieron las chicas de ciberfeminismo a contar también cuál es su experiencia ahí y el rol de las mujeres en la computación. Y bueno, la charla de hoy ahí ya Franco les va a contar un poquito mejor de qué se trata. Bueno, y en esta oportunidad parece que la idea era tratar de despertar un poco el espíritu crítico y el pensamiento más reflexivo respecto de lo que la práctica, digamos, del computólogo del día a día. Así que para eso, bueno, Miguel invitó a Agustín Berti, que es doctor en letras, es investigador del CONICET, es profesor de la Facultad de Artes y trabaja en el mismo grupo de investigación que dirige, creo, Javier Blanco, que es un grupo de investigación sobre pensamiento de la técnica. Así que bueno, los dejamos con Agustín. Muchas gracias por venir. Gracias por venir un jueves, justo en un fin de semana largo. Por eso un poquito, me imagino por qué invitó el Miguel, pero no lo sé bien porque bueno, justo tuve que viajar y no charlar. Además el título ese quedó demasiado presuntuoso, yo no creo que pueda decir nada sobre Big Data, pero sí puedo decir un par de cosas sobre los monos. Pero como para contarles un poco, así como digo, el ciclo se llama Saliendo del Termo, nosotros en una época en filosofía, bueno, con Ander que está acá, empezamos a estudiar la técnica desde las humanidades. En algún momento de ese proyecto lo enganchamos a Javier, terminamos armando un proyecto interdisciplinario que tiene gente básicamente de filosofía, Javier de informática. Si sacamos Javier de informática, no sé, nos consideramos más de los de filosofía raros. Gente de letras, después somos gente de cine, gente de antropología, de geografía, de ciencia de la información o ciencia de la comunicación, en realidad. Bueno, y es un grupo que se plantea tratar de pensar qué es lo técnico. Y como técnico es un problema transversal, los que teníamos que salir del termo básicamente también éramos nosotros, así que también empezamos a hablar con gente de muy distintas disciplinas. De ese grupo que se llama DEDRO, que ya lleva 10 años, o 8 años, desde 2010 que la provincia decidió que era un área interesante para desarrollar la filosofía de la técnica. Se consolidó después una maestría que está cogestionada entre artes, humanidades y ciencias sociales, que se llama Maestría en Tecnologías, Políticas y Culturas, y un poco de lo que voy a presentar acá tiene que ver con algunas de las discusiones que aparecen ahí recurrentemente. En particular lo que me interesaría hacer hoy, digo, sin sonar ni demasiado críptico ni demasiado aburrido, es tratar de explicar qué relación hay entre esta imagen y esta imagen. Esta me imagino que todos la conocen, y los que no la conozcan, bueno, deberían. Es una película muy célebre, 2001 Odisea en el espacio, de Kubrick. En esa escena, si recuerdan más o menos cómo era, unos monos se despiertan, hay un monolito ahí, lo tocan y aparentemente se da una especie de salto evolutivo. Uno de los monos, jugando con un hueso, descubre que el hueso puede ser usado como arma y lo primero que hace es matar un tapir y después, bueno, enfrentarse a los monos homínidos que estaban en otra parte del territorio y imponerse en la batalla porque tenían armas y los otros solo usaban su propio cuerpo, ¿no? Esa distancia que le permite poner el hueso respecto de la cabeza del otro permite al mono imponerse. La escena famosa después de la pelea entre los monos es que tira el hueso hacia arriba y el hueso se transforma en una estación espacial, ¿no? Esta otra escena es un episodio de la serie Mad Men, es una serie sobre los publicistas. El tiempo que dan el título de la ponencia,
la charla de para hoy. Y el episodio en particular de Mad Men se llama The Monolith, el monolito. Y en esa escena es cuando Don Draper, que es el personaje principal, que se está entrando el traje, si no conocen Mad Men, también es una serie muy interesante para ver cómo fue cambiando nuestra cultura en la última mitad del siglo XX. Es la primera computadora que está ingresando a un estudio de publicidad en Nueva York. ¿No? Eso que está entrando ahí es la IBM, que incorpora el laboratorio de análisis de datos estadísticos que tenía la compañía. Despiden a la socióloga y ponen una computadora en ese piso. Y Don Draper, que es un tipo muy intuitivo, mira con cierta suspicacia el ingreso de la máquina, ¿no? al espacio donde trabajan los creativos publicitarios. Bueno, el día de hoy voy a tratar de hacer un recorrido más o menos que permita conectar esas dos imágenes, a priori separadas por unos cuantos milenios, y supongamos un poco más de civilización de este lado, si aceptamos que el mecanismo que encarna Don Draper es una forma más civilizada que los monos que se reventaban la cabeza, por puede ser. Entonces, como bueno, yo recién soy de letras, pero dentro de letras yo investigo por ahí cosas que en las letras no se investigan mucho, en particular qué pasa con la literatura cuando se digitaliza. Hay una serie de cambios en la cultura de distintas órdenes de magnitud, que desde cómo nos relacionamos con los libros hasta qué son las obras cuando aparecen cosas como la literatura digital, la literatura experimental, la literatura generativa. Bueno, hay una serie de variantes ahí, no me voy a meter en eso porque me parece un poco interesante para una primera charla. Pero bueno, como soy de letras, quería arrancar la charla con una cita de Borges. Aquí no saben quién es Borges, porque me parece que podríamos pensar esa forma particular de procesamiento de datos a escala muy grande, que llamamos así muy laxamente Big Data, como una forma de cartografía. Esa sería como una de las ideas que me gustaría por ahí después. Me dicen si suena convincente o no, o si la desechamos y pasamos a otra idea. Hay un texto muy breve de Borges que se llama Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Bueno, Borges resume por ahí en 2 párrafos, con su prosa tan precisa, un poco uno de los grandes problemas de la representación. ¿Cómo logramos una representación que sea operativa? Un mapa del tamaño del imperio obviamente no es operativo porque tenemos que caminar de una punta a la otra del mapa para poder saber a dónde vamos a ir dentro del imperio, ¿no? Igual, un mapa del tamaño de la ciudad tampoco no sería operativo porque justamente lo que hace el mapa es reducir el territorio a un tamaño que nos permite a nosotros navegar el mundo sin o prever qué lugares deseamos evitar sin tener que toparnos con esos lugares, ¿no? Son de algún modo técnicas de reducción. Entonces, bueno, me parece que una de las vertientes que se abre en la teoría de representación cuando aparecen estas nuevas tecnologías para procesar grandes volúmenes de datos es una nueva forma de cartografiar la realidad. Pero también es una forma de cartografía que involucra el tiempo, porque una modelización al mismo tiempo también tiene un valor predictivo que un mapa evidentemente no tiene, ¿no? Ni siquiera tenemos un mapa que nos diga que tal paso de montaña está cerrado en invierno o está abierto en verano, ¿no? Porque obviamente la nieve lo hace intransitable, o las crecidas, o lo que sea. No, el mapa no cambia en el tiempo.
En cambio, bueno, un modelo así puede incorporar esa dinámica temporal. Ni hablar un mapa de las finanzas que se va actualizando minuto a minuto. O sea, si entendemos que eso que está ahí puede ser tratado como si fuera un mapa, para actuar en base a eso. Entonces no solamente sería deudor de la cartografía, sino que también sería deudor de la astronomía, digamos, de observar el movimiento del mundo, el movimiento de los astros y descubrir una especie de mecánica celeste que nos permita, en este caso sería una mecánica del mundo cotidiano que nos permita no solo saber dónde están las cosas, sino dónde van a estar, ¿no? Es una especie de mapa en movimiento. Bueno, no me voy a meter en el detalle de cómo funcionan estas tecnologías de procesamiento de datos. Ustedes van a saberlo mucho mejor que yo, lo pueden explicar de manera mucho más precisa. Pero sí me parece que uno por ahí pierde de vista cuando trabaja con herramientas que algunas herramientas tienen una historia muy larga y que hay herramientas que se transforman en entidades absolutamente invisibles. Una de las grandes herramientas, la más grande herramienta de procesamiento de datos que teníamos antes de la computación se llamaba Estado, ¿no? Y el Estado tenía archivos que albergaban una serie enorme de datos sobre la población, datos que debían ser relevantes porque costaba mucho trabajo recabar. Por ejemplo, si un Estado iba a ir a la guerra, tenía que saber cuántos hombres aptos tenía para ir a la guerra. Ahora, ¿cómo definíamos cuántos hombres aptos teníamos para ir a la guerra? Y probablemente necesitábamos estimar que tuvieran tal tamaño de torso, que esa era una de las variables que se consideraba para considerar que alguien era apto para la leva. Entonces, bueno, si tenemos que saber qué tamaño de torso tienen, necesitamos una serie de medidas, y que esas medidas sean más o menos compartidas por todos aquellos que van a ir midiendo los torsos de las personas aptas para la leva. Porque si lo dejamos a criterio del que va a hacer la leva, y quizá nos damos cuenta de que lo que es fornido para uno, para otro es mirreado, digamos. Entonces hay que tener una especie de criterio compartido. Ese criterio compartido es una forma de, dicho de otro modo, estandarizar los datos, establecer métricas. El Estado tomaba todas esas métricas y no tenía sensores, tenía censistas, ¿no? Que iban recabando esos datos eran traducidos por burócratas, distintos oficinistas de distintos niveles, llegaban a la oficina de un secretario, el secretario producía un informe, sobre la base de esos informes, un ministro o un gerente o lo que fuera, depende de cada organización política, tomaba decisiones, ¿no? Como el general que se sentaba con el viejo mapa, vieron Game of Thrones seguramente, ponen los distintos ejércitos sobre el mapa y desde ahí diseñan su estrategia. Bueno, es más o menos esa idea. Con un mapa del mundo uno toma decisiones, porque si no, uno puede llegar a condiciones mucho peores de las que estaba por no haber previsto ni haber contado con la información suficiente del mundo. Aquí tenemos varios problemas. Primero, se trata de una especie de cadena de mando que tenemos aquí, una cadena jerárquica. El Estado es básicamente eso. Entonces, si pensamos el Estado como una gran máquina que tiene por fin recabar información y actuar en función de la información que recaba, ¿para qué no nos interesa tanto? La finalidad de los Estados han variado muchísimo en el tiempo. No diríamos que siempre los Estados procuran el bienestar de la población, no necesariamente. Pero tengamos en cuenta entonces la idea de que el procesamiento de datos a gran velocidad hace algo que ya se venía haciendo. No es tan novedosa, no es tan novedoso lo que hace. Obviamente lo hace de otro modo, y en el otro modo es lo que me parece que pasan cosas interesantes que desde las humanidades, en particular desde la teoría política, se está empezando a tomar nota. Aparece un problema nuevo, que es el problema de la velocidad. La velocidad a la que las cosas suceden no es inédita en la historia de la humanidad. Sin embargo, la aceleración de la política es algo que viene sucediendo desde el comienzo de los estados.
¿no? Desde que tenemos estados, la política se ha ido acelerando, luego se ha ralentizado. Por ejemplo, podemos pensar la Edad Media como un gran parate en el avance de la velocidad de los estados, pero luego, desde el Renacimiento en adelante, la política no ha hecho más que acelerar. Hay muchas tesis distintas sobre por qué ha pasado eso. Me gustaría presentar un par. Bueno, para los que tratan con datos, digo, esto es de las ciencias sociales, pero me imagino que en cualquier discusión de computación va a aparecer a la hora de tratar datos, es que los datos pueden ser estructurados, semiestructurados, no estructurados. Obviamente los datos estructurados son mucho más fáciles de tratar. Entiendo cuando yo digo datos estructurados, me imagino que no sé si serán exactamente los mismos términos que usamos en ciencias sociales, pero se entiende, digamos, la diferencia de los tres. Obviamente los que más tiempo insumen son los datos no estructurados, y uno de los grandes avances que las nuevas tecnologías han traído para las ciencias sociales es la capacidad de tratar con datos no estructurados de una manera y con un alcance que hasta hace 10 años no existía, ¿no? Y eso también trae una serie de novedades, puede presentar esas novedades más en el plano político que en el plano técnico. Entonces, bueno, la segunda sección de esta charla se llama Trampas para osos, y tenía que ver un poco con eso, digamos, con cómo estas nuevas tecnologías podrían pensarse como dispositivos de captura. Básicamente dispositivos de captura de datos. Si antes el Estado, para conocer la realidad, disponía de una serie de agentes entrenadas en una serie de formas particulares de relevamiento de datos, pensemos, no sé, médicos, policías, los inspectores de impuestos, cada una de las disciplinas del Estado tenía su forma de recabar datos en función de los cuales iba adecuando su funcionamiento. Y todo lo que no podía ser inscrito en un dato era un problema, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Todo lo que no podemos reducir a datos es un obstáculo a ser superado, y las formas de superarlo pueden ser muy diversas. Lo que me parece que es muy nuevo, que no ha existido nunca antes en la historia de la humanidad, es que la interfaz, que siempre existió en cualquier máquina, también ahora es un dispositivo de captura de datos. Digamos, si antes yo tenía a la interfaz como una mediación entre el humano y la máquina, o entre el humano y el humano, voy a poner dos ejemplos para que esto quede más claro. Si yo me subía a un auto, tenía el tablero que me informaba qué pasaba adentro del motor del auto, si tenía aceite, si tenía nafta, si tenía agua, si estaba recalentando, a qué velocidad iba. Bueno, y mientras más nuevo el auto, más cantidad de datos y más precisos, digamos. Pasamos de un tablero, cuando incorporamos tableros digitales empezamos a discretizar esa información. Pero también yo tengo que comunicarle, como el auto funciona en una ciudad donde hay otros autos, tengo que comunicar a otros conductores qué es lo que yo estoy haciendo. Con lo cual, ahí el guiño sirve de interfaz entre humano y humano, que tienen que funcionar correctamente, porque si no, bueno, tenemos que ir al seguro cada 2 cuadras, ¿no? Y es muy engorroso los trámites del seguro, sobre todo porque el señor que venía adelante no puso el libro, ¿no? Entonces, tenemos otras mediaciones que comunican a través de la máquina cosas a otro humano. Sin embargo, lo que esas interfaces capturaban eran gestos del humano y se los traducían a la máquina. Por ejemplo, el volante le decía, hablando figuradamente al auto, yo quiero ir a la izquierda, cuando yo hacía este movimiento. Cuando yo pisaba el freno, transmitía la información freno al vehículo y el vehículo se detenía, ¿no? Asumiendo que el vehículo interpreta. Por supuesto, esto es una licencia poética. O le decía al conductor que venía detrás, voy a doblar. Hoy un auto, si es un auto inteligente, cuando yo pongo el guiño, es capaz de saber cuánto tiempo antes de doblar puse el guiño, si yo lo pongo y lo saco y me arrepentí, si yo pongo el guiño y doblo para el otro lado, si yo, bueno, los autos rápidamente incorporaron la posibilidad de que cuando uno ya doblaba, volvía y el guiño se saltaba. Es decir, había un mínimo feedback ahí de decir la acción ya se completó.
Pero todos esos datos que se generan, cuánto freno, si estoy gastando más combustible del que debiera, si acelero y no hago el cambio, toda esa serie de procedimientos técnicos que todo lo que hay en el interior de un auto nos permite a nosotros comunicarnos con el auto, pasa a generar datos. Mucho más, piensen el salto que hay entre una vieja videocasetera y Netflix, que sabe automáticamente qué película vemos después de cuál, cuánto tiempo tardamos en verla, si la reiniciamos muchas veces, eso significa probablemente que nos dormimos, si cruza ese dato con que nos dormimos y eran las 2 de la mañana, probablemente son películas que yo veo de noche. Si son determinados géneros, son probablemente películas que yo aprovecho para ver cuando no están los chicos. Si la elección de determinadas películas aparece en el usuario, probablemente alguien entró como mi usuario, porque yo generalmente no llevo adelante esa selección en ese orden. Todos esos datos los captura la interfaz. Eso es nuevo, eso no aparecía, digamos. Nosotros no le decimos tantas cosas al mundo de nosotros mismos hasta que apareció la capacidad de capturar esos datos. Ni hablar de integrar esas series de datos que se producen con otras series de datos. Entonces, muy importante hoy, un filósofo vivo además que está tratando de pensar la relación de lo humano con lo técnico, y tiene una de sus tesis quizás más interesantes porque es muy contraintuitiva, que es decir, no hay nada más técnico que lo humano y no hay nada más humano que lo técnico. Discutiendo un poco con esa vieja idea que por ahí tienen los filósofos de la cultura, que la técnica viene a amenazarnos y a quitarnos lo específicamente humano. No, va a decir Stigler, no hay nada más técnico que lo humano, con lo cual la técnica simplemente es la continuación de lo humano por otros medios. Si aceptamos esa tesis, de todos modos él va a decir que no es que haya, trata de evitar el determinismo de decir a cada nuevo invento va a haber una mejora de lo humano, sino que la relación entre técnica y humanidad va a ser siempre una relación co-constitutiva. Uno y otro se van influyendo mutuamente y no siempre esas influencias son controladas o sus efectos son deseados, ¿no? Por eso la técnica para Stigler va a ser lo que él va a llamar un fármaco, en el sentido clásico de la medicina, que una droga puede al mismo tiempo que curarnos, enfermarnos, si la dosis y el tratamiento que llevamos adelante no es el adecuado. Entonces, en esa administración correcta del fármaco que es la técnica, Stigler va a detectar un problema cuando aparecen las tecnologías digitales, en particular cuando aparece Internet y sobre todo cuando aparece Google, que él va a denominar la gramatización. En el momento en el que todo dato, todo fenómeno del mundo percibible por el humano puede ser transformado en dato y puede ser tratado algorítmicamente, cambia el lenguaje humano. Porque se introduce dentro de lo que él va a llamar el grama. Esto, bueno, me parece bien de la alta filosofía francesa, hay una discusión por ahí un poco oscura. Viene a decir otra cosa en realidad, y es que nosotros trabajábamos en humanidades, en ciencias sociales, con ciertos aparatos predictivos que eran más bien provisorios, y el alcance siempre estaba mucho más acotado, y lo que podíamos saber del mundo lo podíamos saber siempre a una escala humana, y por eso me interesa el caso del publicista. El publicista no sabía exactamente muy bien qué iba a funcionar en un momento dado de la sociedad. En particular, si vieron Mad Men alguna vez, el personaje de Don Draper, lo que tenía era una intuición de qué podía funcionar o qué podía dejar de funcionar, qué podía interpelar, qué podía dejar de interpelar en relación a un producto. Cómo la gente iba a recibir, por ejemplo, cómo la gente iba a recibir los cigarrillos después de que era evidente que producían cáncer. Entonces, bueno, una de las grandes escenas de la serie es cuando él descubre que el problema no es si es sano o no es sano. Dar esa discusión es irrelevante. Hay que decir, es tostado. Porque es una cuestión de placer. Y correr el eje de la discusión, bueno, ese es como uno de los ejemplos de cómo opera la publicidad en la cultura moderna. O cuál es el encanto del McDonald's en un determinado momento en el que las casas de Estados Unidos habían quedado por debajo de la capacidad de consumo de los habitantes, ¿no? Entonces,
la casa era un lugar donde uno no quería estar y el McDonald's ofrecía un lugar accesible para estar fuera de la casa. Él va intuyendo esas cosas, ¿no? Piensen la diferencia entre la intuición que puede tener él y la intuición que puede tener Amazon sobre qué nos va a gustar en base a los datos con los que cuenta, sobre nuestras preferencias, sobre nuestra historia personal, sobre la ubicación donde nosotros estamos, sobre una serie de variables más que obviamente es mucho más grande que la que podía manejar la intuición de Don Draper. Y eso es lo que te prometen los de IBM, que van a poder procesar muchísimas más encuestas que la socióloga que tienen contratada y que van a poder hacer correlaciones de datos muchísimo más ambiciosas. Es un poco la discusión esta un poco varía entre ciencias duras y ciencias blandas, ¿no? Por ahí también hay una especie de fe ciega en que el algoritmo va a venir a resolver. Hay un mito en humanidades de que los algoritmos son una especie de cosas así mágicas, ¿no? Por eso también me interesaba la imagen del mono y el monolito. A mí me gustaría pensar esta novedad más en términos de vuelta con la idea de dispositivo de captura. Hay cosas que son más capturables ahora que hace unos años. Por capturables me refiero a que pueden ser traducidas a datos y tratadas con distintas técnicas de procesamiento de datos. Y cosas que son o intentan ser incapturables o que desbordan o que no logran ser reducidas al dato porque hay alguna dimensión particularmente relevante de lo que esas cosas son que no puede ser traducida, ¿no? Y lo que los distintos software de reconocimiento de patrones tratan de hacer es justamente encontrar algún tipo de regularidad en eso que todavía no ha sido reducido. Pensemos, por ejemplo, los contenidos de Netflix son algo perfectamente capturable, digamos. Son un tipo de obra audiovisual, supongo que todos bien usan Netflix, ¿no? O que saben más o menos cómo funciona. Son un tipo de contenido que es fácilmente reducible a producto audiovisual que tiene tal duración, que tiene tales especificaciones, que va a ser recibido de tal y cual modo. Y es una continuación de lo que las salas de cine, como un espectáculo altamente industrializado, ofrecían. Es decir, películas de tanta duración, de tales o cuales géneros, proyectados en tales horarios, con tal costo fijo. La entrada del cine no varía por película. Del mismo modo que iTunes valía $1.99 cada canción. Se reducen una serie de fenómenos a entidades con las cuales podemos realizar una serie de transacciones más o menos automáticas, ¿no? ¿Conocen más o menos la historia de iTunes? O si no, puedo hacer una breve. Cuando iTunes irrumpe el mercado, acababa de aparecer la posibilidad de la descarga ilegal. La descarga, cuando aparecen los CDs, la copia a precio muy bajo empieza a romper cierto monopolio que se tenía sobre la distribución de contenidos, ¿no? Si nosotros aceptamos la idea de contenido, es decir, la idea de algo que puede ser traducido a un dispositivo, no importa que ese algo sea, siempre va a ser un contenido de un disco. No importa si es Damas Gratis o la novena de Beethoven, las dos entran de igual modo en un disco. Yo tengo un contenido, ese contenido lo vendo como disco. Y se consolida un negocio, una gran industria, la industria del disco. Cuando aparece el CD, ese negocio empieza a tambalear porque cuando aparece el CD también aparece la computadora hogareña y eso nos permite, como hay información digital, copiarla sencillamente. Entonces esa industria tambalea. Y empieza a tambalear, pero el CD ofrecía mayor calidad y bueno, hay un periodo al medio en el que eso más o menos se sostiene hasta que empiezan a quebrar las empresas disqueras, sobre todo cuando aparece Napster y la posibilidad de compartir gratis los contenidos. Esto que podía ser tratado como contenido administrable asociado a una entidad transable con un precio fijo, LP o CD, los CD salían durante los 90, por ejemplo, 20 pesos, dólares, ¿no? Era un precio fijo, no salían ni más ni salían menos, no importaba de quién sea, ¿no? ¿Qué hace Apple? Se da cuenta que esa pelea por el monopolio de la copia física es una pelea perdida y decide que todas las canciones del mundo sean digitalizadas, firma contratos con todas las disqueras, con todos los que tenían catálogos y pasa todo ese catálogo al digital, pero toma una decisión. El problema es que la gente
antes estaba prisionera del objeto. Y el objeto tenía que estar lleno de cosas. Y esas llenas de cosas eran 10 canciones de las cuales escuchaba 2. Entonces decide cambiar la unidad estandarizada, transable, administrable, a la unidad canción, ¿no? Y le pone un precio, 1.99. Y con eso es uno de los grandes éxitos de Jobs o de que haya tomado esa decisión, pasarse a otro tipo de contenido administrable que era la unidad canción. ¿Qué cosas desbordaban esa medida, la medida de canción? Los más viejos acá pueden pensar un par de cosas que no entrarían en una canción. Hay 3 artistas que no firman con Apple. ¿Alguien se lo quién pueden ser los que no firman con Apple? ¿Quién encuentra en la forma de canción una amenaza a lo que ellos entienden por obra? Pink Floyd, los Beatles. ¿Por qué? Porque ellos no hacían canciones, hacían discos, ¿no? En ese sentido, cuando yo hablo de desborde, el lado oscuro de la luna no es equivalente a el último disco de Maluma, ¿no? Porque el disco de Maluma, esas canciones son indistinguibles, digamos, son un hit, atrás otro hit, atrás otro hit, todo más o menos 3 minutos. No hay canciones de 25 minutos en un disco de Maluma, ni en un disco de Callejero, ni en un disco, ni siquiera en un disco de indie, ¿no? Son unidades canciones y funcionan en esa lógica de unidades equivalentes. Estas otras formas que desbordan esa tabulación son un problema, ¿no? Obviamente ese problema después se supera, con un montón de millones de dólares al medio todo se supera. Pink Floyd termina aceptando, más caro que los otros, pero pide que se contemple la posibilidad de descarga de discos enteros. Y los fans responden bien a la descarga de discos enteros. Ahora, todo este comentario sobre la captura y el desborde tiene que ver con que hay cosas que son más fácilmente reductibles a los datos que nosotros nos proponemos para interpretar el mundo. En este caso interpretamos que la música puede ser reducida a canciones. Y cualquiera que haya hecho historia de música, o tenga más o menos noción de música, va a saber que la música es mucho más que las canciones. Y mucho más que las canciones de 3 minutos aptas para FM. Si eso es la música, estamos dejando un montón de cosas que no entrarían en esa categorización afuera. Una forma interesante de pensar todos estos problemas, díganme si ya lo estoy aburriendo y voy a cerrar. No. Es tratar de pensar cómo opera el reconocimiento de patrones en la naturaleza. Y de ahí tratar de pensar cómo opera el reconocimiento de patrones en la tecnología digital. ¿Por qué? Porque si yo tengo estas unidades que desbordan, voy a tratar de producir algún tipo de regularidad que las contenga. En tanto sean una anomalía, en tanto no puedan insertarse en una serie, van a ser un problema. Pero eventualmente yo voy a encontrar la regularidad, creciendo el nivel de abstracción, que las contenga. El objetivo va a ser siempre normalizar aquello que yo no puedo introducir en una serie, ¿no? Como les dije, la estrategia en este caso fue habilitar la opción compra de discos enteros. Y, bueno, trabajar sobre un nicho más chiquito. Pero de algún modo tenía que normalizar ese problema. El problema es que las canciones de Dark Side of the Moon o The Wall no funcionaban en iTunes. O sí funcionaban para otra gente, para el artista que decía mi obra es esta otra cosa. La idea de obra y la idea de canción a $1.99 no funcionaban bien en su relación con lo que ellos estaban haciendo. Entonces hay un filósofo francés bastante particular que se nutre de varios errores, pero con una serie de intuiciones interesantes de la cibernética en los 60. Gilbert Simondon es un filósofo bastante particular, muchos lo califican como un filósofo de la técnica. Ahora su obra se está revisando constantemente, pero es más bien un filósofo del devenir, un filósofo del cambio, ¿no? Una de las cosas que él se pregunta es cómo se construyen las imágenes. Y si decimos que un patrón es de algún modo una forma de imagen, una imagen que nos hacemos al mundo, yo quería por ahí contarles brevemente esta idea que tiene Simondon del ciclo de la imagen, que por ahí nos permite entender mejor los patrones, ¿no? Porque me parece el nuevo gran problema de la cultura hoy es cómo lidiar con la emergencia de patrones. Entonces, para ver qué es un patrón, quería trabajar un poquito esta idea de ciclo de la imagen.
la idea del ciclo de la imagen es la siguiente. Nosotros tenemos una primera anticipación motriz cuando nos encontramos con las cosas, que serían las imágenes a priori. Llegamos al mundo con salimos a la calle con ciertas ideas previas, ¿no? Luego tenemos una percepción motriz en presencia, inmediata, que respecto a las ideas que ya teníamos construidas, nos confirman o nos desafían esas imágenes que teníamos a priori. Y luego mi memoria organiza esas cosas nuevas con las que me encontré o esas cosas viejas que ya confirmé con imágenes a posteriori. ¿Bien? Entonces, piensen por ejemplo, un cachorro sale al patio, vieron, los cachorros son torpes, se chocan con las paredes primero. Después de 3 o 4 choques con las paredes, se da cuenta que no pared, se puede caminar, pared de choque. Después se da cuenta que, además de pared, hay vidrio, ¿no? Entonces hay transparente duro y hay transparente que se puede atravesar, ¿no? Y uno va incorporando, los bebés también, ¿no? Y uno va incorporando una serie de rodeos y va complejizando ese mundo. Ahora, llega un punto en el que no todo árbol tiene que ser identificado como algo distinto. Yo puedo, en algún punto de mi maduración perceptiva, asumir que un árbol con hojas rojas y un árbol con hojas verdes, los dos son árbol. O algo parecido, o el concepto que tenga el perro de árbol. En los dos yo puedo ir y mear, ¿no? Van a ser, a los efectos van a, bueno, o el gato puede ir a trepar. Es más fácil trepar sobre árbol que trepar sobre puerta de vidrio, ¿no? Evidentemente van incorporando esa serie de fenómenos. Este ciclo de la imagen podríamos aplicarlo a los patrones, ¿no? Pensar que los patrones funcionan del mismo modo. Les voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo, Alejandro, tenía un restaurante aquí en Córdoba, en el 2001, un gran año para hacer negocios. Entonces, en 2001, yo abrí un bar, ¿no? El 18 de diciembre yo abrí un bar. Un timing también genial, pero todos teníamos un muy buen timing para los negocios. Y declararon estado de sitio, obviamente el bar nunca anduvo. Pero este amigo había abierto un poco antes y se fundió, ¿no? Se quedó sin nada, perdió todo lo que tenía, ahí no me acuerdo. Entonces decidió irse a Brasil con el puesto. Trabajó de mozo, se terminó volviendo medio loco y terminó con 7 reales en una islita que se llama Itaparica, al frente de Bahía. Llegó sin nada a la islita, llegó a la ciudad lo asustó mucho, una ciudad muy grande, muy violenta, se cruzó la isla con el último plata que le quedaba en el ferry y se empezó a acostar a dormir en la playa. Y dormía ahí abajo de unos árboles y veía a los pescadores y entonces les empezó a ayudar, los ayudaba a limpiar las redes, los ayudaba a limpiar las canoas y les fueron enseñando algunas cosas. Se robó unas maderas y se hizo un ranchito ahí en la playa. Entonces, a fuerza de hacerse amigo con todos estos pescadores, les fueron enseñando las técnicas de pesca, ¿no? Hasta ahí, bueno, era un gringo loco, que caía simpático y lo toleraban. La pesca de siri, que es el cangrejo de Bahía, es muy particular, es una técnica que tiene su complejidad. Lo que hay entre la isla y la ciudad es una gran bahía y hay un mar muy calmo que tiene más o menos una profundidad de 7 metros, 7-8 metros, muy constante. Y los cangrejos están ahí abajo en la arena. Entonces lo que hacen los pescadores es nadan con un snorkel, casi sobre la superficie del agua, pero debajo mirando, y aprenden a ver los cangrejos. Yo les aseguro que traté de hacerlo y ver esos cangrejos es imposible. Ver 2 ojitos a 7 metros abajo del agua, y están horas. La jornada laboral era más o menos entre 4 y 7 horas, lo que hacían a la madrugada, buscando dónde están los cangrejos. Y bajan con el arpón y los levantan y se los van poniendo en una red que tienen y vuelven a pasar por la superficie. Y así están horas, ¿no? Hasta que juntan, no sé, 1 kilo de cangrejo y salen a vender. Ahora el tipo Alejandro, tenía solamente en su casa, tenía una chocita, tenía una radio, un calendario, mucho porro y una hamaca paraguaya. Entonces, claro, con un calendario, digamos, uno se pone a pensar, ¿no? Y un calendario es básicamente una regularidad sobre eso que es el tiempo, ¿no? Una regularidad sobre todo en base a los ciclos de la luna. Entonces se empezó a dar cuenta que los cangrejos, cuando estaba la luna llena, estaban más en un lugar que en otro. Entonces empezó a sobreimprimir 2 series, la serie posiciones en el cangrejar y la serie fases de la luna. Y se transformó en una especie de dios de los pescadores, ¿no? Porque les craqueó, digamos, la naturaleza y descubrió el patrón de movimiento de los cangrejos en función de las bases de la luna. Obviamente, como la luna sabe que afecta a las mareas, también afecta
debe afectar de algún modo, no sé, yo no soy biólogo marino, cómo se movían los cangrejos. Pero lo que hizo fue un poco este ciclo de la imagen. Y sobre las imágenes que ya tenía, fue agregando nuevas imágenes, y fue sumando series de abstracción. Piensen, digo, este es un ejemplo muy trivial, pintoresco para contarlo porque siempre funciona, pero piensen la posibilidad que tenemos hoy de correlacionar series que son absolutamente inverosímiles o totalmente desconectadas, porque yo tengo datos que a priori no tienen absolutamente nada que ver, y sin embargo, yo hoy con las técnicas que existen puedo cruzarlas. No sé si alguno de ustedes ve básquet, en la NBA abundan los datos triviales, ¿no? Se usa mucho una cosa que se llama metrics, que es que todo está sensato, todo lo que sucede, las infinitas variaciones que suceden adentro de un partido de básquet, por ejemplo, cuántos tiros de 3 puntos se toman desde tal punto de la cancha, porque toda la cancha está parametrizada. Entonces yo puedo saber exactamente cuánta gente tiró desde tal lugar, o cuántas veces tal jugador tiró desde tal lugar, y qué trayectoria previa hizo. Entonces yo ya empiezo a reconocer trayectorias y posiciones. Yo voy sobreimprimiendo una serie de variables y voy cruzando series. Serie tiro de 3 puntos, serie posiciones en la cancha, serie jugador alto, jugador bajo, serie... Bueno, la serie se la va a ocurrir. Entre todas esas datos triviales que tiran, los entrenadores lo usan para saber dónde son más eficientes sus jugadores. Pero también los cronistas deportivos van tirando esa información irrelevante como es la primera vez que alguien que sale del banco hace 3 puntos desde la derecha. Bueno, no es un dato relevante ese, es un dato pintoresco para llenar esas horas de transmisión, pero de todos modos ahí lo que hay es una forma de reconocimiento de patrones sobre algo que un director técnico lo hace de manera mucho más intuitiva, un poco como Don Draper cuando sabe qué le va a gustar a la gente, qué va a funcionar o qué no va a funcionar. Yo no sé cómo la gente de la AFA, nadie le dijo que hacer el chiste ese sobre la homosexualidad en el fútbol no era una buena idea. A todas luces no era una buena idea, sin embargo lo hicieron. Evidentemente, digamos, no estarían contando con la intuición como para hacer algo así a esta altura del partido, ¿no? Pero bueno, los departamentos de publicidad, por eso no siempre hay que confiar en distintos publicistas, porque muchas veces fallan. Pero lo que nos interesa entonces acá es que la emergencia de patrones opere, si aceptamos esta tesis, de la superposición y análisis de superposición de capas. Lo que es anomalía en una capa, cuando yo encuentro muchísimas anomalías más, lo puedo integrar en una siguiente capa en la que ya es nuevamente una normalidad. El sociólogo francés que se llama Chamayou, que estudia los asesinatos cometidos con drones. Entonces, el problema del asesinato cometido con drones, y este es un ejemplo típico de uso de procesamiento de datos, de gran volumen de datos. Cruzo una serie de patrones. Yo tengo el patrón terrorista, ¿no? Y para entrar en la serie, primero la primera serie es población. Sobre la serie población yo recorto terroristas. ¿Con qué recorto la serie terrorista sobre la serie población? Bueno, probablemente con las conexiones que tiene, si va o no va a tal mezquita o a tal grupo de supremacistas blancos, si ha comprado o no ha comprado explosivos, bueno, y así voy construyendo una serie en la cual yo voy recortando. El problema, dice Chamayou, es que se pasó de cierta verificación en el terreno, es decir, había un agente de campo que iba y chequeaba que efectivamente Abdil Azur o lo que sea, era esa persona, y no alguien parecido, porque también se cruzaban con el reconocimiento de rostros, ¿no? Y en algún momento, por cuestiones que no tienen que ver ni con la ciencia de la computación, ni con la ciencia militar, sino con la política, se decide que había que escalar la cantidad de muertes y se pasa de la muerte confirmada a la muerte probable. Dada una serie de datos, era considerado altamente probable que ahí valiera la pena tirar una bomba. Si yo, ¿y yo cómo lo justificaba? No lo justificaba con una verificación. Fíjense, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Entonces, una ejecución supone que yo voy a ejecutar a la persona que es culpable. Por más que no lo haya sometido a juicio, yo antes decía, bueno, voy a matar a tal persona que está en tal lugar porque es tal persona. Ahora voy a matar a tal persona porque probablemente sea tal persona. Ese salto, que es un salto que tiene que ver con la velocidad de la política, que es un poco lo que estaba contando antes, se da cuando asumimos que lo que podemos saber del mundo lo podemos saber con confianza en base a
detectar anomalías y normalizarlas, anomalías y normalizarlas. Y lo que es más, con este nuevo giro, ya no se intenta identificar personas, sino identificar trayectorias. Sacaron una película, y ya con esto voy terminando, una película que se llama Sentencia Previa. Entonces había tres sensores, que eran tres personas con capacidad psíquica, que identificaban quién iba a cometer un crimen y si lo detenía antes que cometiera el crimen, ¿no? Es más o menos lo mismo esto. O sea, yo veo una trayectoria y yo digo, esta persona eventualmente va a ser terrorista, ¿no? Esta persona puede votarme, digo, en otra serie de correlaciones posibles. Esta persona va a evadir los impuestos. Esta persona no va a estacionar bien. Esta persona está manejando borracha por todos los datos que el auto me está transmitiendo a mí, ¿no? Son todas formas de predicción. Por eso ya no se evalúan tanto entidades, sino trayectorias. Y eso, digamos, a la hora de tener mapas, por eso decía que era un mapa que se está moviendo. Yo en el mapa tenía un mapa y más o menos iba actualizando, moviendo la fichita, digamos, piensen el margen que tenía un estratega militar antes del siglo XX, de desplegar un mapa militar e ir actualizando el estado de las tropas y las posiciones, ¿no? Había que tener un montón de caballitos y torrecitas, irlas moviendo así por el mapa y más o menos prever, imaginar de ahí lo que podía llegar a pasar, ¿no? En este caso, la trayectoria, supuestamente sabemos dónde algo va a estar en un tiempo determinado. Eso que, bueno, para ustedes es una cosa más bien obvia a la hora de cuando uno hace un modelo, obviamente si modeliza está tratando de prever hacia dónde van a ir las cosas. Si no, ¿para qué hacemos modelos? Tienen que darnos una ventaja comparativa respecto a lo que tenemos. Si lo que tenemos sirve, ¿para qué vamos a hacer algo más complejo? Pero esto sí da una ventaja comparativa y uno de los efectos que esto trae es la aceleración de la política. Si decimos que antes que el Estado la política se ha ido acelerando a medida que el Estado crecía en complejidad, hoy tenemos una complejidad que supera el Estado. Uno de los ejemplos más claros de esa velocidad que supera el Estado y esa complejidad que supera el Estado son los algoritmos de la bolsa, ¿no? Que ya toman decisiones a una velocidad y con una cantidad de información y con una cantidad de proyecciones que han realizado que de ningún modo puede ser inteligible a escala humana. Hay otra película muy interesante que se llama Margin Call, no sé cómo se llama en español, con Kevin Spacey, antes de caer en desgracia. Y con... se me olvidó el nombre ahora. Bueno, muchos actores hollywoodenses muy conocidos, que es dos personas que descubren que se viene el crack de 2008, dos grupos de personas, antes de que suceda, ¿no? Uno de ellos es un físico, un astrofísico que trabajaba en una de estas empresas de compra y venta de bonos de Wall Street. Y en un momento llega el dueño de la empresa, que obviamente es el que toma las decisiones estratégicas, por eso le decía que esta es una situación bastante jerárquica, y le muestra el modelo y le dice, bueno, yo no entiendo eso, o sea, explícame qué pasa. Me dice, no, yo tampoco entiendo. Digo, la máquina, por lo que este software que yo estoy corriendo me está diciendo, entiendo que lo que va a pasar va a ser esto y creo que los efectos van a ser estos. Ahora, el jefe de él, el dueño de toda la empresa, que es mucho más inteligente que la competencia, porque trató justamente a gente que hace cosas que él no puede hacer para que le expliquen cosas de las cuales él va a poder entender algo, un poco la intuición que tiene Don Draper ahí.